¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy que, bueno, pues el día o en esta semana propiamente, pues vamos a continuar con el estudio del derecho civil y lo que veníamos revisando en un principio que comenté, precisamente en una parte introductoria, eh, en, en el estudio un poquito ligero del temario, que era lo que íbamos a estar viendo, las partes creo que importantes de ese temario, que aunque pareciera sencillo de primera instancia, creo que da para mucho que analizar y es importante que lo empecemos a revisar. En esta sesión clase, pues vamos a estudiar propiamente un poquito de los antecedentes del derecho civil para saber la composición, la ubicación propiamente del derecho civil, y con ubicación me refiero a al ramo jurídico al cual pertenece, en el entendido de que, bueno, pues no sé si ya viste introducción al estudio del derecho o apenas lo estás viendo, Ivonne, ¿no sabes? ¿Ya lo viste o lo estás viendo? Lo estoy viendo, maestra. Ok, bueno, pues de forma complementaria podemos decir que dentro de el gran ramo del derecho, como ciencia jurídica podemos o tenemos ramas del derecho público, el derecho privado, inclusive pues del derecho social. A estudiar la ubicación del derecho civil me refiero a clasificarlo en alguna de esas tres ramas. Entonces, pues ya va a tomar mucho más sentido cuando empecemos a ver precisamente o analizar el contenido tanto de la ley como de importantes doctrinas, de importantes principios del derecho que son aplicables al derecho civil uno y que como tal, bueno, en la primera clase, si no mal recuerdo, por ahí mencioné que las posibilidades de estudiar un derecho civil 2, 3 y 4 en cuanto a secuencias de derechos reales, obligaciones, contratos. Entonces es bastante interesante y bastante amplio el derecho civil, pero hay que entenderlo desde la raíz. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, voy a compartir una diapositiva que inclusive también me encuentro modificando. Ya la había compartido el cuatrimestre pasado, que también había dado derecho civil, uno. Sin embargo, pues quise darle pues un toque em, transitorio o actualizado en el aspecto de que, bueno, no es lo mismo la enseñanza del derecho civil que tradicionalmente se puede llevar a cabo y tenemos la obligación de dar conforme a temario de cualquier institución a las cuestiones novedosas que estamos viendo día con día y que son aplicables a una sociedad actual, ¿vale? Porque es importante que desde el aula sepamos que si bien es cierto, pues este tipo de aprendizajes a tu propio ritmo, este, tan, también es importante pues tomar conciencia de que obviamente pues es un compromiso y hay que tener un plus, ¿no? Para poder avanzar dentro de pues este ramo jurídico. Entonces pues la parte importante es entenderlo de raíz para ya después profundizar e inclusive, bueno, tener pues el tiempo necesario para seguirnos actualizando, porque que terminemos una licenciatura no nos hace pues ya expertos, ¿no? En el derecho, sino hay que seguir aplicándolo, conociéndolo, estudiándolo. Existen diversas ramas, de esas ramas pues existen especialidades y bueno, pues hay que ir conociéndolo más profundamente y conociendo esos cambios que tiene con precisamente pues con la demanda de la propia sociedad, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos Derecho Civil, Introducción, Personas y Familia, que es con lo que vamos a comenzar, que va muy de la mano pues, de un derecho familiar, pero también hay que tomar en consideración, no sé si lo comenté esto en la clase número uno de Derecho Civil, pero se avecina y se aproxima el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero obviamente para conocer un procedimiento, es decir, la forma procesal a nivel nacional, es súper interesante poder rectificar y poder revisar, ¿no? La diferencia entre el
pues las distintas leyes que podemos llegar a tener. Unas pueden ser locales, federales, nacionales, pues la parte importante, ¿no? De lo que implica cada una de ellas en un aspecto, pues, de, del ámbito espacial, de validez de la norma jurídica es súper importante, porque así sabemos qué ley es aplicable para qué casos y obviamente también inclusive pues para los propios territorios, porque las leyes locales única y exclusivamente son aplicables pues para el estado en donde estén obviamente publicadas y adecuadas a su propia normatividad jurídica. Pero las federales, las nacionales, tienen un ámbito de aplicación distinto y eso hay que entenderlo. Entonces, el que se venga y se aproxime un código nacional de procedimientos civiles y familiares es súper importante y hay que empezar a actualizar también esa parte. Que aquí como tal, pues tenemos en la actualidad está rigiendo un código civil federal, un código de procedimientos civiles en el ámbito también federal. eh, y pues por su parte, estos dos códigos contemplan en alguno de sus eh, libros, porque se dividen por libros, creo que también ya lo estuve explicando un poquito en relación al Código Civil la clase pasada, que ya no lo terminé, pero bueno, vamos a darle ese comienzo y pues paulatinamente también vamos a ir viendo en la ley federal cómo es que lo vamos a ir localizando, ¿no? Capítulos, libros, secciones que contemplan todo ese compendio civil que también cobija el derecho familiar. Es por eso que aquí también vemos este aspecto de introducción, personas y familia, dentro del apartado del estudio del derecho civil. Entonces, ¿por qué? Pues porque está un poquito apegado, cobijado al derecho civil. Existen que inclusive, eh, yo creo que sí han de existir tesis eh, o tesinas de estudiantes tendientes a obtener un grado académico, pues ya llámese del estudio de licenciatura o de un posgrado, en donde el planteamiento de dividir, es decir, que existe un propio, un autónomo código familiar que se desprenda del código civil, pues es interesante. Sin embargo, creo que por sí mismos los temas están súper correlacionados. ¿Por qué? Bueno, pues porque cobija muchísimo. El derecho civil es pilar de algunos otros derechos, inclusive el entenderlo pues nos puede dar también la pauta para poder entender y aplicar de forma supletoria a otros derechos, ¿sale? Entonces, como el derecho mercantil, como el derecho familiar, inclusive para el propio derecho penal en cuanto a que es bastante completo el aspecto de las definiciones de persona, por ejemplo, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, en el derecho penal, que es un poquito lejano, que dice cómo el derecho penal se puede relacionar tanto o es indispensable el estudio del derecho civil? Si, bueno, cuando puedas ver la materia de derecho penal, te vas a dar cuenta que también es súper interesante la parte teórica, pero en cuanto a procedimiento, pues es sumamente distinto, ¿no? Y diferente. Y en cuanto a la teoría también, pero tiene bases del derecho civil porque, por ejemplo, en el aborto en determinado caso sigue siendo un delito, ¿sale? Se puede, eh, está permitido hasta pues hasta ciertas semanas de gestación y esto, repito, en cuanto a las leyes locales de cada entidad federativa, el Estado de México, la Ciudad de México, Chihuahua o Baja California, etcétera. En algunos sigue estando penado, pero bueno, tenemos un aspecto progresivo que por eso es importante podernos actualizar. Pero bueno, en el aspecto de los derechos humanos, que también lo estamos revisando en garantías individuales y sociales, existe pues el derecho a la vida, como lo platicaba en la clase pasada, la semana pasada como tal, en donde, pues, en qué momento las personas son consideradas como tal y tienen una atribución del derecho a la vida. Entonces, el derecho civil contempla la viabilidad, en qué momento una persona es viable. ¿Qué es esto de viabilidad?
es obviamente pues hay bebés que son recién nacidos y que tienen muerte al nacer por muerte de cuna, algunas otras cuestiones médicas que yacen, enfermedades respiratorias, no lo sé, que hacen que pues el bebé pues fallezca casi de inmediato o a las horas, ¿no? De estar fuera del vientre de la madre, y eso propiamente pues, contempla también la viabilidad, en qué momento ya es viable, y bueno, se puede registrar precisamente en el registro civil, y empezamos con toda esa atribución de esto que vamos a conocer el día de hoy, que son los atributos de la personalidad, que bueno, suena repetí, bueno, he dicho que no son virtudes propiamente. Los atributos de la personalidad entendidos en el derecho civil, pues son como tal precisamente características que indiscutiblemente hacen únicos a los seres humanos, nos hacen únicos e irrepetibles jurídicamente hablando, ¿sale? En el sentido de que, bueno, nuestros nombres propiamente, no nada más yo ostento el nombre de Diana o muchas otras personas, inclusive los apellidos, bueno, pues tienen a ser también parte de un linaje amplio, ¿no? Hay unos apellidos que son un poquito más escasos, que es más difícil encontrar una persona que se llame idéntico a ti. Esa figura se denomina homonimia, pero en el caso de que me encuentre una persona que tenga el nombre de pila que yo, que es obviamente mi nombre, pues si es uno, si son dos, y el apellido paterno y materno coincidentes, bueno, pues hacer distinguirnos, ¿no? Con los demás atributos de la personalidad, y también resolver el tema de la homonimia, perdón, pues para casos concretos de forma jurídica. Pero bueno, vamos a iniciar con esta parte. Esto ya pues es un aspecto un poquito más de aplicación, pero en la introducción al derecho civil, pues es importante revisar los antecedentes de forma bastante general, por el tema de que nada más es una hora y pues no me quiero pasar la hora completa en el tema de antecedentes, no porque carezca de importancia, sino porque me parece, justamente por eso es que me parece importante poder absorber un poquito dentro de esta sesión clase, tal vez en antecedentes podamos investigar y analizar un poquito más en el aspecto de una tarea que pues voy a asignar, en donde, bueno, pues ya podremos ahondar un poquito más en el aspecto de antecedentes, porque es importante, ¿no? Conocer el origen de las ramas jurídicas y de saber, pues, un poquito sobre su evolución hasta el día de hoy. Y no nada más conocer al derecho moderno, ¿no? Sino que anteriormente nos podemos encontrar con casos en donde la aplicación o los actos jurídicos pues se dieron cuando las distintas leyes fueron en su momento vigentes. Dejaron de serlo hasta cierto punto, pero hay que encontrar esos puntos interesantes que le dan pues, ¿cómo decirlo? Como que, pues, el sabor, la personalidad, ¿no? El propio derecho civil moderno que tenemos hoy en día. Y pues vamos a ver y a descubrir por qué moderno. Antecedentes del derecho civil en cuanto a su origen. Bueno, pues partimos de un derecho romano, en este caso, bueno, no sé si ya hayas visto historia del derecho o propiamente derecho romano, pero es un antecedente bastante importante que hay que tomar en consideración. Es más, relaciona el derecho civil con Roma, prácticamente, porque ahí fue donde se desencadenó los primeros indicios del derecho civil, que cobijaban, ahí sí no había especialidades como tal, sí se consideraba en el aspecto civil, porque, bueno, ciudadanos regulaban a los ciudadanos, pero regulaban en el aspecto también, en el tema, por ejemplo, del derecho fiscal, que hoy lo podemos conocer como una otra rama jurídica del derecho. Sin embargo, en su momento, el pagar tributos al emperador, al monarca, quien estuviera gobernando, obviamente, pues existen épocas en su momento, pero pues era contemplado, ¿no? En el aspecto de los ciudadanos romanos, ¿no? El perder la ciudadanía, la esclavitud, la libertad, la vida, eran aspectos fundamentales, ¿no? Inclusive los préstamos, pues era un tema bastante delicado, donde aquí tenemos pues también préstamos civiles, pero en cuanto a no cubrir con una obligación de esa índole, en cuestión de créditos o de dinero, propiamente hablando,
pues era inclusive un motivo para perder la libertad. Entonces, eh, relacionado un poquito con el derecho penal, inclusive con el aspecto de manejar a los comerciantes, no existía como tal una especialización de decir, ah, bueno, esto pertenece o está regulado por el derecho mercantil, esto por el derecho civil, esto por el derecho fiscal, sino que el derecho civil cobijaba a todas esas ramas. Por eso es importante y es uno de los derechos más antiguos, más estudiados y pues como tal más completos. Por eso tiende a ser eh, la rama supletoria para otras materias. Bueno, del derecho romano viene la denominación derecho civil, que es el ius civile, o el derecho civil. El ius como tal es la palabra latín, que pues como tal la podemos traducir como derecho. Y la parte civil, civile, pues es el derecho civil. Al que Justiniano pues es un importante emperador romano, de los más importantes porque hizo algo que ningún otro emperador hizo, independientemente del tema de las guerras, de las conquistas, eh, que eso era bastante importante, ¿no? Para conocer la fuerza del emperador, eh, pues eso era característico en su momento de aquella sociedad romana, ¿no? En donde pues las guerras eran naturales, obviamente el tema de derechos humanos estaba totalmente escaso, abolido, repito, por el tema de la esclavitud, de las guerras, de tomar la vida de otras personas sin mayor, eh, ¿cómo decirlo? Como castigo, ¿no? Al respecto, inclusive aplicación de la ley, e inclusive pues hasta de un derecho internacional, ¿no? Porque, bueno, pues las conquistas se iban dando de territorios, la conformación inclusive de los propios territorios nacionales es bastante importante en cuanto a su origen y pues ese desarrollo, ¿no? Esa historia que tienen, que es ese pasado que le da la identidad a cada país y a su vez, pues una identidad también jurídica en ese aspecto y saber cómo llegó Roma hasta México. Es también bastante interesante, ¿no? Entonces, Justiniano, uno de los emperadores y de hecho, pues el último más importante del Imperio Romano, porque creo fue caracterizado precisamente por hacer una compilación que ningún otro emperador hizo. Bueno, al menos para el derecho fue importante. Hizo la compilación del Corpus Iuris Civilis, que es prácticamente el cuerpo del derecho civil, es decir, juntando leyes por aquí, leyes por acá, que también decretos de los emperadores, el mismo, pues prácticamente la potestad o el poder como tal ostentaba el propio emperador, entonces no había, aunque existía el Senado consulto, pues no tiene las características, de hecho la figura del Senado en el México actual, pues proviene por ahí también de un antecedente romano, que es el Senado consulto. Sin embargo, bueno, estaba lejos de tener las atribuciones que al día de hoy conocemos al Senado, aunque sea de forma somera, ¿no? Que es la legislación. Que por ende, pues era su única atribución, es decir, como si el Senado consulto en su momento emitiera las leyes y el emperador las aplicara o se dedicara a su aplicación o ejecución, que es una atribución del Poder Ejecutivo. Sin embargo, pues no era de esta manera, sino que todo el poder se concentraba pues en el emperador. Para sí, en un pequeño grupo de personas que en realidad el Senado Consulto pues era totalmente afín a los intereses, o bueno, el emperador se encargaba de ello, a los intereses precisamente del emperador en turno. Pero bueno, eso es otra historia y pues sí, bastante interesante que le da identidad a Roma y como tal al mismo derecho. Pero bueno, como esa es la parte importante que quiero destacar de Justiniano, que hizo la compilación del cuerpo del derecho civil, o también conocido como Corpus Juris Civiles, que caracterizó, perdón, como el derecho de la ciudad, los ciudadanos romanos contraponiendo el ius gentium, ¿sale? El derecho de la ciudad contra el ius gentium, que es prácticamente el ius gentium es ius, derecho. La palabra en latín que se traduce derecho. Gentium, bueno, gentes, el derecho de gentes, que como hoy lo podemos denominar como si fuera un derecho del extranjero o un derecho internacional, si es que ya lo hacemos pues un poquito más moderno, ¿no? ¿Cómo se trata a un extranjero aquí en México? Y bueno, pues las normas aplicables precisamente a los extranjeros
pues es distinta a los mexicanos. Como tal, los extranjeros pues no tendrían un derecho electoral propiamente para la injerencia, ¿no? De asuntos, de decidir, pues, representantes de las localidades, Estado mexicano, inclusive pues de las residencias, ¿no? Pero sí tienen pues amplio catálogo de derechos y también sujetos a obligaciones dentro de un país. Pero asimismo, pues tenemos el jus gentium, que caracterizaba ahora distinto al derecho civil que establecía pues ya en el imperio, ¿no? Como tal un derecho que regía a los ciudadanos romanos. Este último, que es el derecho de gentes, el jus gentium, correspondía a un derecho común eh, de todos los pueblos en relación a Roma, ¿no? Los conquistados, los que solamente pues pasaban, eh, sí, a lo mejor como personas libres, pero no como ciudadanos, entonces carecían de ciertos derechos. Modernamente ya no comprende al derecho público y el derecho privado conjuntamente. Ahora quedó como un derecho estrictamente privado. Su verdadera concepción se da a través del Código de Napoleón, considerado como el primer código civil. Bueno, si ahí vamos a buscar como tal, eh, obviamente el Código de Napoleón sería el primer código civil, pero no la primera norma o sí, como normatividad o como ley que se refería al derecho civil. Tan es así, pues que tenemos al famoso Corpus Juris Civilis, que bueno, pues, es súper importante para ir conociendo las compilaciones del derecho. Entonces, el Código de Napoleón se entiende que hay la necesidad de establecer o tener una compilación. Obviamente un agrupamiento de leyes que regulen ciertos aspectos de la rama jurídica, en este caso, pues de la rama jurídica civil. Y bueno, en cuanto a su evolución, ¿cómo lo vamos a tomar? Se hace imprescindible al estudiar la rúbrica de nuestra materia, que es el derecho civil, hacer un desarrollo histórico del proceso seguido por la denominación y su contenido desde sus comienzos hasta nuestros días. Como inciso A, pues eh, tenemos que el derecho romano, la expresión del ius civilis se utilizó con 4 significados totalmente distintos. Número 1, como derecho nacional, que es el ius civil o derecho civil, es el sentido que, en este sentido, perdón, fue famosa en las escuelas la definición de Justiniano, y repito, pues no se basaba muchísimo en el derecho justinianeo, el derecho que cada pueblo constituye exclusivamente para sí y que es propio de los individuos de la ciudad. Entonces es bastante corto, pero con gran historia o amplio en el sentido de que el derecho de cada pueblo constituye de forma exclusiva para sí lo que es propio de los individuos de su ciudad. Entonces ya le está dando una identidad de aplicación a los pueblos en donde el derecho civil es única y exclusivamente aplicado a los ciudadanos. Entonces, ya le está dando una identidad, ¿no? Como tal, pues, como un significado, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver el segundo. Como derecho privado, en estricto sensu o en estricto sentido, forma parte del derecho en general, que abarca el derecho natural, por eso menciono el natural, el de gentes y el civil. Bueno, pues tenemos ahí como igual me parece que esto abordado en Introducción al Estudio del Derecho, pues tenemos hay que estudiar un poquito o saber referenciarnos al derecho de gentes, al derecho natural y el derecho civil. Propiamente el derecho de gentes como un derecho aplicable a los que no son ciudadanos, el derecho civil aplicable a los que son ciudadanos y el derecho natural, pues propiamente es un poquito abstracto el sentido de poder definirlo en este momento eh, como si perteneciera a un derecho civil o a un derecho extranjero, porque propiamente el derecho natural se aplica a ambos casos, ¿no? Un derecho natural, pues yo lo equipararía al día de hoy como un derecho, eh, el derecho natural, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Como tal, un poquito de derechos humanos sin darle esa categoría, porque obviamente en su momento, pues son civilizaciones que apenas estaban civilizando, valga la redundancia. ¿Por qué?
pues no respetaban el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Pero en su caso, la perspectiva de la vida es pues la ley del más fuerte, por ejemplo, ¿no? Este, por eso había guerras, conquistas, etcétera, ¿no? Había prisioneros que eran esclavos, que se vendían, etcétera. Entonces, propiamente, pues ya un derecho natural de esa índole. Como tercer significado tenemos como un conjunto eh, de leyes como plebiscitos, senado consultos, decretos de los príncipes y autoridades de los jurisconsultos. En este tercer sentido, el derecho civil se oponía al derecho pretorio introducido, como es sabido, por los edictos del pretor. Bueno, pues hay que conocer también, para entender bien esta tercera atribución, que bueno, no es mi intención que nos casemos con las tres, sino me parece que la primera de ellas es la que me interesa rescatar en esta clase, es obviamente pues territorial, el derecho civil, en el sentido, así como lo estableció Justiniano, solamente hay que darle pues esa evolución, ese cambio y aplicación al derecho del día de hoy, al derecho civil del día de hoy. Pero bueno, en el tercero pues tenemos Senado consulto, repito, obviamente pues aquella figura también que era una especie de senadores en su momento, no de legisladores, allá le cambié sin querer queriendo. Los plebiscitos, pues obviamente se entiende, pues ahí vamos, la división de las clases sociales, ¿no? Los patricios, pues eran los más privilegiados. Bueno, esto pues para el estudio de derecho romano, historia del derecho, pues en su momento si ya se vio, va a tomar sentido esto que estoy diciendo, ¿no? Los príncipes en la época de hecho, hay una obra que se denomina El Príncipe de Maquiavelo. Está súper interesante el hecho de poder analizar todos los aspectos que engloban o se desarrollan a lo largo propiamente de este término eh, y que hoy día también tenemos, que es aplicable para distintos países que siguen teniendo pues una monarquía de alguna manera, ¿no? Implementada, aunque una monarquía yo diría que moderna, porque bueno, existen otras formas de poder aplicar las leyes, pero pues, sigue existiendo la figura del rey, de la reina, del príncipe, la princesa, etcétera, ¿no? ¿Qué poderío llega a tener respecto a ello? Acabamos de presenciar pues, el coronamiento precisamente de Carlos, este, que en su momento era el príncipe Carlos, ¿no? Pero ahora es el rey Carlos, el hijo de la difunta reina Isabel, en Inglaterra, pero pues sigue existiendo, ¿no? En la actualidad, aunque en otra, propiamente en otro país, pero pues de esta manera también aplicable a ese sentido. Y finalmente se llamó así, es el derecho civil, aquel derecho que no podía recibir una denominación especial, ¿sale? El ius civile. Entonces, de alguna manera, pues algo regulado por el derecho, pero no podemos nombrarlo de forma específica, pues vámonos, se apega también al derecho civil, ¿no? Pues un derecho innominado, podríamos decirlo, ¿no? Lo que hoy le tenemos nomenclaturas de derecho como derecho civil, derecho penal, derecho fiscal, inclusive ya va derecho deportivo, derecho ambiental, pues ampliarnos ese tipo de especialidades. En su momento lo que no tenía una denominación, pues en particular, pues se apegaba a las normatividades del derecho civil. Pero quiero rescatar este inciso A, que la forma exclusiva es la aplicación pues, de un derecho para los ciudadanos, ¿no? En este caso, pues romanos, porque ahí fue donde se implementó e instituyó pues esta situación. Entonces, bueno, pues durante la Edad Media, ya avanzando un poquito en el término del derecho civil, ya no se refiere a un mero derecho, y explica, ¿no? Un derecho nuestra civitatis, ¿no? O un nuestro derecho civil, sino que pasa a ser un sinónimo, perdón, de derecho romano. Ser civilista era ser romanista. Por eso es muy importante mencionar el derecho romano dentro de lo que son los antecedentes del propio derecho civil. El derecho civil se engarzaba directamente con el derecho
romano que aparecía como una legislación universal y común en cada pueblo. A ella se oponía el llamado derecho real, introducido y creado por los pueblos mismos, que en su ordenación particular, especialmente por los pragmáticos de los reyes. Bueno, esta parte ya me lleva a un tema de hablar eh, o, o de mencionar por lo menos que son los sistemas jurídicos. Por ejemplo, estando tan relativamente cerca de, por ejemplo, nuestros vecinos americanos, ¿no? Del norte, que es Estados Unidos, ellos tienen un sistema jurídico diverso. De hecho, se denomina, eh, tal vez por ahí lo hemos escuchado, un derecho anglosajón o un sistema anglosajón. Y el nuestro es un sistema romanista. No es el tema por territorio, sí y no, porque al ser vecinos pudiera ser, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos un derecho anglosajón como los americanos o ellos no tienen un derecho romanista como el de nosotros? Bueno, sencillamente pues fue por el tema de las conquistas en su momento. Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, entonces tiene su historia, tiene su pasado. El nuestro, por una civilización más desarrollada, nosotros teníamos obviamente pues un sistema pues, donde nuestros indígenas vivían y se organizaban, eh, obviamente de una manera un poquito más rústica que ya, por ejemplo, los españoles que ya salían en embarcaciones a descubrir nuevas tierras y conquistarlas. Caso es América Latina, comenzando obviamente por México. Entonces, fue por esos españoles que nosotros tenemos a Roma, a las raíces romanas, entre nuestro derecho. ¿Por qué? Porque en su momento, obviamente, ya profundizando un poquito, si empezamos como que a descubrir, a rascar por ahí en aspectos históricos, pues España fue conquistada obviamente por el derecho romano, ¿no? Hubieron entidades donde las conquistas no solamente se dan de territorios, inclusive pues de personas, sino también llegan a dejar un legado jurídico, ¿no? En donde, bueno, pues si te aplican, empiezan a aplicar cierta normatividad, aunque te independices, como que te adoptas o te adaptas al sistema que ya se venía manejando, nada más que obviamente lo reformas, lo modificas, pero las figuras jurídicas, por ejemplo, del nombre, inclusive las figuras del matrimonio, etcétera, pues que es lo que regula el derecho civil, pues como que se van quedando, van teniendo una identidad propia en un territorio distinto, con una población diferente y progresista. Así, prácticamente fue como tuvimos o tenemos las raíces de un derecho civil. Pero bueno, al cambiar o al paso del tiempo, el derecho civil se engarzaba y dice directamente con el derecho romano, que aparecía como una legislación universal, porque en realidad bastantes, si lo decimos, bastantes países han adoptado el sistema germano-románico. Y digo germano-románico porque Grecia también es una de las civilizaciones más antiguas de la historia, así como Roma. Entonces, de alguna manera, si nos ponemos a analizar un poquito, por ejemplo, si nos interesa, bueno, a mí sí me interesa, es un tema atractivo para mí, lo que es la mitología romana y la mitología griega, ¿no? En este aspecto, pues en cuanto se habla de los dioses que en su momento pues llegaron a existir, pues existen figuras totalmente similares de un dios griego a uno que tiene las mismas características, pero bueno, que se daba en la mitología romana. Entonces, se cambia el nombre, pero las características son muy similares, ¿no? Entonces, de ahí estudiar que pues hay una simulación y pues se toma, ¿no? De los lugares conquistados propiamente en cuanto a Roma o de los exploradores que iban por ahí en busca precisamente pues de poder, de tierras, de conquista, de expandirse, adoptaban o veían, observaban precisamente las civilizaciones también que eran antiguas, pues cómo aplicaban su propio derecho. Entonces, por eso, pues no es un derecho germano-románico. Sin embargo, el Corpus Juris Civilis se implementó en Roma y pues se adoptó de esa manera. Pero ese es el porqué, ¿no? Se dice que es germano-románico.
Bueno, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, sigue el derecho civil comprendiendo tanto el derecho público como el derecho privado, pero pronto y en base a la potestad legislativa de la Iglesia, también tuvo un eh, importante poder el derecho católico, bueno, no el derecho católico, estoy diciendo como derecho, perdón, más bien el poder católico, cristiano católico, que es la religión propiamente que gobernaba. De hecho, aquí en México, en su momento, pues nuestros indígenas eran politeístas, el dios del sol, de la lluvia, las propias ofrendas que se les ofrecía, que vaya, la redundancia también que se ofrecía en torno a las gracias recibidas por esos dioses, pero pues repito, politeístas, varios dioses en donde pues se tenían las distintas culturas mexicanas, la azteca, la mexica, etcétera, pues tenemos esos antepasados, ¿no? Esas ideologías, pero prácticamente la institución de la religión católica, pues provino de los reyes católicos de España, ¿vale? Entonces, la potestad legislativa de la iglesia, pues era muchísima, ¿no? Adquiere autonomía propia el derecho canónico, y muy cerca de la época de la codificación, merced a un proceso de costumbres y apuntando a la escuela de Bolonia, continuando por los glosadores definitivamente confirmados después de la recepción del derecho romano. Queda en términos del ius civile circunscrito exclusivamente al campo del derecho privado, porque repito, había como que aspectos que regulaban al derecho público y al derecho privado, pero no se tenía como tal esa rama específica, o decir, bueno, el derecho civil contempla un poquito el derecho privado, que ya como tal un derecho propiamente de los habitantes, sus ciudadanos, pero ¿qué pasa con los que no son ciudadanos? Entonces cobijaba también un poquito del derecho público. Por eso decía, ¿no? Esta como que esta simetría de un derecho de otro y sin poder especificar pues un ramo como tal o un estudio, una rama jurídica del derecho público que sea exclusivamente pues de otro ámbito, ¿no? Y el derecho civil, darle esa identidad que única y exclusivamente perteneciera a un derecho privado. Pero bueno, a partir de ahí eh, pues ya se hizo, ¿no? Circunscripto al campo del derecho privado. Y bueno, continuando, en la Revolución Francesa, el movimiento científico inmediatamente posterior a ella se consagra de una manera definitiva la total privatización del derecho civil. Por eso menciona privatización, ¿no? Que para hacerse sinónimo del derecho privado de cada pueblo en particular. Del tronco del derecho privado se desgajan el derecho mercantil, por ejemplo, el derecho agrario, que esto es inexacto. El derecho agrario posteriormente, bueno, en su momento pudiera ser que sí, pero llegamos a lo mismo. Existen estudios pues un poquito más modernos, bueno, más modernos que este antecedente, en donde el cobijo del derecho agrario en su momento sí pertenecía al derecho civil, pero tras pues, la parte histórica que se vino desencadenando, pues hizo que los campesinos fueran un sector vulnerable, ¿no? Los trabajadores y los campesinos, pues eran un sector vulnerable, vulnerados en cuanto a sus derechos civiles principalmente. Entonces, el cobijo y el aspecto de la necesidad de estipular un derecho social fue muy importante. Entonces, la rama del derecho social también empieza a cobijar principalmente sectores vulnerables, ¿no? Como el derecho agrario, pero bueno, en un principio pudiera ser que sí, se fue clasificado en un derecho privado. El inmobiliario, el registral, el hipotecario, que sin independizarse, estos últimos totalmente del derecho civil, del que constituyen, perdón, una mera parte o aspecto, gozan de una ciencia autónoma, pero bueno, cada uno tiene sus propias especificaciones y si les puedo decir el derecho registral, el derecho inmobiliario como tal, pues parte de lo que es un estudio del derecho civil, pero un derecho civil de bienes reales, ¿no? Derecho sobre las cosas, ¿no? Eh, bienes inmuebles, principal, el inmobiliario, por ejemplo, ¿no? El estudio, obviamente, la relación que
que guarda una persona sobre un bien en particular, es decir, el tema que vamos a ver inclusive en este, pues en este capítulo que vamos a irlo viendo por sesiones clase, eh, que es un atributo de la personalidad o parte importante del atributo de la personalidad del patrimonio. Las personas tenemos derecho a un patrimonio y que es parte de esos 6 aspectos de los atributos de la personalidad. Entonces, como patrimonio, pues, la relación jurídica que guardamos nosotros las personas con un bien mueble o inmueble, ya sea de forma específica. Entonces, bueno, pues esto es una parte también importante en cuestión a los antecedentes. Hasta ahí le dejo porque, repito, no quería tomarme toda la clase en decir o en profundizar sobre la parte histórica, sino que a entrar ya de lleno. ¿Cómo vamos a definir el derecho civil? Repito, no es mi intención que nos casemos con esta definición, si es que la voy viendo y que me la memorice y que ya con memorizármela sepa derecho. Aquí lo más importante y es un tip que doy, ahorita que estamos pues verdecitos, iniciando el estudio pues como tal del derecho y de ciertas ramas que posteriormente vamos a ir manejando, trabajando, no es memorizar, sino que la parte del aprendizaje realmente significativo es comprender. Es decir, si yo comprendo lo que quiere, lo que engloba el derecho civil, no es necesario que memorice un concepto. ¿Por qué? Porque al yo entender al derecho civil, qué es lo que cobija en cuanto a figuras jurídicas, a sujetos que regula el ámbito de aplicación, yo al entender esa parte, más adelante, si me preguntan, oye, ¿me puedes definir el derecho civil? ¿O qué es el derecho civil? Propiamente, no voy a decir, híjole, se me olvidó, sí me lo sabía, sí me lo sabía. No, sino que comprendo ahora el derecho civil, entonces las instituciones que regula, las personas o sujetos que también regulan, ¿no? Y que están contemplados dentro del derecho civil, me voy a poder dar precisamente pues este aprendizaje, lo entiendo y pues lo puedo definir, aunque sea con otras palabras, aunque no sea como tal un concepto de autor, el definirlo de esa manera, sino que pues un concepto que está totalmente validado y que es aproximado y que sí, en efecto, tiene que ver pues con la realidad del estudio del propio derecho civil. Entonces, bueno, solamente como definición lo nombro como el conjunto de normas justas. Bueno, aquí menciona la justicia es, híjole, también es un aspecto sumamente importante en el estudio del derecho que hay que aprender a valorar y creo que es totalmente subjetivo, eso depende de cada uno de nosotros. Para mí lo que puede ser justo, a lo mejor para ti, Bon, no lo es, ¿no? Así como tenemos una percepción de justicia totalmente distinta, pero hay que apegarnos a las cuestiones legales, hay que apegar a la justicia, a la legalidad. No es lo mismo, hay leyes que propiamente en mi consideración no son justas, pero son legales, tienen esa fuerza coercitiva, que es lo que viene, coactiva, que la parte coactiva es la que le da precisamente la aplicación obligatoria a pues determinados normamientos jurídicos y en cuanto a si no observo e inaplico, es decir, violo una normatividad, pues tengo consecuencias. Entonces, la ley viene ya a aplicarse por la fuerza, ¿no? Si de forma voluntaria no cumplo con lo establecido por la ley, bueno, pues entonces ya, ahora sí, esa norma general que estoy inobservando e inaplicando, pues se viene la parte coactiva, ¿no? Esta fuerza que tiene la ley, si no, no sería ley, y bueno, pues propiamente cada quien haría lo que quisiera, ¿no? Si quieres, respétala, si no, pues ni modo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, el hecho de no hay ningún problema pues, sería prácticamente, pues si no hubiera instituciones y propiamente, eh, aquí lo que mencionaba del príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo, pues en rasgos, a grandes rasgos, por eso es importante también estudiar pues, la propia filosofía de Maquiavelo, que en su momento dice el ser humano es malo por naturaleza, necesita instituciones que le pongan
precisamente pues esos como que esos frenos, ¿no? A, pues a circunstancias que ya vienen propiamente pues desde, o naturales, que son atribuidos a un humano, ¿no? Que si bien es cierto, podemos eh, a lo mejor diferenciar entre el bien y el mal, también cierto es que, bueno, pues hay cosas que naturalmente se hacen, entonces necesita el ser humano instituciones que lo ponga, obviamente, pues que lo ponga a convivir de forma sana con otros individuos, ¿no? Porque, bueno, tenemos la ley del talión, de ojo por ojo, me haces, te hago, pero pues te hago con más fuerza para que aprendas, ¿no? Y ahí la ley del más fuerte como una especie de selva, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Importante y que el derecho, bueno, pues no concibe, ¿no? Si no, no tendría esa fuerza. Entonces, el conjunto de normas justas coactivas de carácter privado, porque pertenecen al derecho privado, que regulan, ¿y por qué el derecho privado? Es importante también definirlo, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza el derecho público y el derecho privado? Por ejemplo, el derecho público, y aquí es, por ejemplo, el entender cómo se conforma un propio Estado. El Estado a lo mejor hay que también empezar a definirlo, porque el Estado se integra por un territorio. Si no tengo territorio, difícilmente puedo decir que hay un Estado, ¿sale? Y esto en relación a lo material, a lo que más se me ocurre, ¿no? Y decir, bueno, el Estado de Chihuahua, de Coahuila, el Estado de México, la Ciudad de México, que propiamente ya es una entidad federativa también, un Estado más, este, definirlo de esa manera. No es solamente un pedazo de tierra o de territorio, sino que para que sea considerado un estado como tal, tiene que tener población. Entonces, tierra sin población sencillamente no puede denominarse estado, ¿no? Porque pues no habría una normatividad que pues aplicar ahí, ¿no? Entonces, necesito tierra, población y gobierno. Entonces, como tal, el gobierno también a veces lo hacemos como sinónimo el Estado y me refiero al gobierno, ¿no? Pero hay que entender bien, hay que definir bien que el gobierno, pues son todas aquellas instituciones que precisamente como su nombre lo indica, están instituidos para la práctica, el ejercicio del derecho. El derecho a grandes rasgos, pues ya vimos en el primer cuatrimestre, define a derecho el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del individuo en sociedad, ¿no? Y que bueno, podemos ampliarlo de una forma más grande, ¿no? Cuya observancia de la normativa legal es obligatoria y en caso de incumplirla, pues tiene una sanción, no tiene consecuencias legales, lo que lo hace precisamente a la norma jurídica, pues coactiva, ¿no? Obligatoria, heterónoma, autónoma, y bueno, todas esas características que tiene la norma jurídica, pero pues en sí, por eso, normas que pues, pretenden ser justas, y yo ahí lo pondría entre comillas, coactivas, esa parte creo que sí no la puedo entrecomillar porque la parte es obligatoriedad, de carácter privado que regulan el carácter privado de las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia. Por eso decía, ¿por qué normatividades de derecho público? Bueno, porque son el derecho que entre el propio gobierno se instituye entre sí, es decir, el gobierno, pues no nada más el gobierno, pues tenemos órdenes de gobierno local, bueno, el municipal, en caso de la Ciudad de México, el de las alcaldías, local a nivel estado y el federal a nivel federación. Entonces, este, pues estas instituciones, que el Poder Judicial, que el Senado, que la Cámara de Diputados, que el Presidente de la República, a nivel federal, pues en realidad deben tener relación entre sí, coordinación, ¿no? Una coordinación entre ellos. Entonces, las relaciones jurídicas que se tienen entre instituciones en sus distintos órdenes de gobierno, en sus distintos poderes, porque bueno, viene el poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, este, tienen que relacionarse así para la aplicación, observancia de las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues vienen de decir, bueno, pues la relación jurídica que guarda, por ejemplo, un ayuntamiento o una alcaldía específica con el gobierno del estado, ¿no? Entonces es importante definirlo porque a esas eh, pláticas, relaciones jurídicas, relaciones contractuales que tienden o coordinadas que tienden a llevar estas figuras o instituciones públicas, pues son parte de un derecho público porque es un interés general, pero el derecho privado va a intereses particulares. Es decir, yo como persona, pues qué relación puedo llegar a tener con otra persona que puede ser mi familiar, ¿no? Desde el punto de vista, desde la familia, bueno, el derecho familiar, ¿qué cobija esta relación jurídica que tengo entre derechos y obligaciones? A eso es a lo que me refiero, pero que propiamente no son de un interés común o general o que afecte a toda la población. Por eso se engloban, que es la relación que guardan los particulares entre sí, que pueden llegar a existir roces, problemas, por supuesto, y que ahí sí ya llega a intervenir el Estado pues en un derecho procesal, ¿no? Pero propiamente en cuanto a los intereses y a los propios derechos que guarda el derecho civil cobija, todas estas relaciones jurídicas que vamos a llevar a cabo y vamos a poner pues como tal en práctica en las demás sesiones clase. Entonces, bueno, ya para prácticamente finalizar, ¿no? Las relaciones de un derecho privado que regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia más generales en la vida de los hombres como miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro de un contexto social, que en las personas que intervienen aparecen como simples particulares, independientes de su profesión, clase social, condición o jerarquía. La palabra civil surge de civitas, en voz latina, que significa de la ciudad o relativa a la ciudad, encendiéndose al derecho civil como el derecho de la ciudad. Encendiéndose, más bien es entendiéndose al derecho civil como un derecho de ciudad. Entonces, pues parte a lo que vimos, ¿no? Y esto que se ve propiamente la ubicación, repito, pues en la materia del aspecto civil, ¿no? El derecho civil como lo ubicamos en el derecho privado de carácter general común es una disciplina de las relaciones entre los particulares. Entonces, prácticamente es la rama que regula la relación entre particular, nada más. El público regula la relación, o el derecho público regula la relación particular, autoridad, autoridad, ¿sale? Entonces, por eso es lo que lo hace público propiamente, porque van intereses generales, no nada más que le afecta a uno. A mí nada me afecta si el vecino tiene un amante, ¿no? Propiamente. No es algo del derecho público, aunque puede ser aquí a lo mejor un tema de mediático y que puede ocasionar un tema de, pues un chisme, ¿no? Inclusive, pero, o sea, para el aspecto del derecho es irrelevante, ¿no? Yo no me tendría que meter o decir, lo voy a denunciar por, anteriormente existía pues el delito eh, de adulterio. Hoy para nada ya implica esa parte, ¿no? Se derogó, se quitó de la ley ya desde hace un tiempo. Entonces, pues sencillamente decir, bueno, si se quiere continuar con su esposo, ¿no? Pues allá ellos. No es algo que no impacta propiamente a mi familia, a mi persona, a mis derechos, ¿vale? Entonces, por eso se encaja o se engloba en un derecho privado. Pero bueno, el público a grandes rasgos implica pues el derecho penal, porque obviamente la comisión de los delitos impacta en una sociedad, ¿no? Derecho constitucional, porque obviamente el estudio, por ejemplo, lo que vamos a ver en garantías individuales y sociales, pues está totalmente apegado a un derecho constitucional. Derecho administrativo, que bueno, ahí sigue viendo un error de dedo, dice administrativo, pero bueno, es administrativo, indiscutiblemente también porque, bueno, toda la administración se refiere al derecho de la administración pública, ¿no? La administración pública en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, como autoridades, las leyes que lo regulan, su aplicación, sus facultades, sus limitantes, su actuar, el recurso público, toda esta parte es lo administrativo, entonces interesa al derecho público, ¿no? Inclusive hay derechos que no vienen establecidos, el derecho internacional, o el internacional público, ¿no? Los tratados de libre comercio que guardamos con otros países, entre otros, el derecho procesal, como repetí,
en su momento el derecho civil, pues entre el derecho entre particulares, pero si llego a tener un problema, la aplicación del ojo por ojo, diente por diente, ya no está vigente totalmente, ¿no? Es decir, bueno, si no me cumples, yo me cobro a lo chino, ¿no? A ver cómo me cobro. Si no es, ya tienes un derecho, ejércelo. Llama a la autoridad que sea competente y ejercita el derecho que tienes, pero no es tomarlo como por la fuerza, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos la parte procesal en donde, a ver, autoridad, en este caso el Poder Judicial, ¿sabes qué? Existe, le presté dinero, no me lo pagó, me firmó esto, hicimos un contrato, etcétera, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, pues ya, esos son los elementos que pongo a tu disposición para que analices la situación y asimismo la otra parte va a tener derecho a defenderse y a aportar los elementos también probatorios que tenga a su alcance para probar su verdad, ¿sale? Entonces tenemos derecho privado, derecho civil, mercantil, familiar, pues a grandes rasgos son esos, ¿no? Porque son derechos entre particulares, mercantil entre comerciantes prácticamente, pero bueno, aunque tengan esa calidad de comerciantes, pues habría que empezar al estudio del comercio, ¿no? Primero, ¿qué es un comerciante? Por ahí nada más un tip súper rápido, viene fundado en el artículo 3 del Código de Comercio, pero y ahí vienen requisitos, inclusive no nada más porque a lo mejor el hecho de que nosotros llamemos comerciante a cualquier persona no lo sea y es importante ya ir puliendo ese apartado, ¿no? De cada una de las ramas jurídicas del propio derecho. Y como tal repetía también un derecho social que cobija, aquí ya menciona el agrario, ¿no? En contraposición de lo que mencionaban en diapositivas anteriores, pero en su momento, ¿por qué? Porque tenemos una historia, ¿no? Que lo data de esta manera que en su momento a lo mejor los campesinos, pues son ciudadanos como tal, que trabajan como en cualquier otra profesión, en cualquier otra, en su momento son, este, se me fue el nombre, oficios, ¿no? A lo mejor, de esta manera de ganarse la vida de una u otra manera, sabemos, la agricultura, pues fue la actividad económica predominante en mucho tiempo en México antiguo. Pero bueno, el pisoteo que tenemos, las clases sociales que se empezaron a hacer abismalmente, pues los privilegios entre unos y otros, pues los privilegios de uno era a costa del pisoteo de derechos de otros, ¿no? Entonces, y de la gran mayoría, ¿no? Que eran campesinos y en su momento de la revolución industrial, pues los trabajadores, los eh, obreros. Y en su momento, pues vino precisamente por eso el laboral, el derecho del trabajo y el derecho agrario, pues eran sectores muy vulnerados por el tema económico, por el tema de educación, principalmente por el económico, ¿no? Y bueno, al desconocer el analfabetismo también fue pues bastante importante, ¿no? Para saber, bueno, no conocen muchas cosas, no saben lo arbitrario que puede estar siendo, no saben ni siquiera dónde dirigirse, con quién dirigirse, cómo hacer un cambio, sino que lo buscaron a través precisamente de esa revolución mexicana, que pues sí, que marca la pauta y que inclusive son los antecedentes para cuando lleguen a estudiar laboral, agrario, pues van a tener que ser un poquito de antecedentes respecto a ello. En el derecho mexicano, pues tenemos la Revolución Mexicana, es importantísima en ese aspecto. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. La próxima clase continúo con la siguiente diapositiva, la número 8, que son planes o sistemas del derecho civil. En cuanto ahora sí, vamos a mencionarlo, personas, cosas, acciones y la parte de Grecia, perdón, derechos reales, obligaciones, familias y sucesiones. Pero hasta el momento, dudas, preguntas, algún comentario final, ¿va quedando claro? Sí, va quedando claro. Le iba a comentar que la otra vez estaba viendo con otro maestro que el derecho romano, eh, ¿cómo le digo? Se basaron en la Biblia. Ok, sí, eran, de hecho, tenemos un periodo incluso histórico en cuanto, pues si te das cuenta, hay
¿cómo decirlo? Mencionarlo en cuanto al tiempo, a la temporalidad. Tantos años, bueno, ya la medición del tiempo se da por años, ¿no? Antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Entonces, como tal, sí hay pues creo que desde la propia compilación o historia del derecho antiguo, pues ya tenemos una parte teológica que regula esa parte, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sí tienen de alguna manera que ver, porque bueno, también tan es así, pues que pues todo Roma llegó a ser gigantesco, tan es así, llegó a ser un imperio, ¿no? Las predicaciones en su momento, pues la Biblia, propiamente que mencionan a un Mesías, a un predicador de la palabra, que existe un Dios, etcétera, viéndolo de esta manera, pues fue juzgado por romanos, ¿no? Entonces sí hay una base muy importante en la parte de la teología, ¿no? Del estudio de un Dios. Entonces, sí, es totalmente acertado, ¿no? Pues tan es así que menciona también un derecho canónico, pero ya la religión católica como tal, pues fue pues en esos tiempos, ¿no? Después de Cristo, pues se dio una parte importante y arrojado en la teología de esa parte y que impacta al derecho civil, por supuesto que sí. Entonces, pues sí hay bastante de historia del derecho que hay que conocer y que es súper interesante, ¿no? Poderla relacionar con un derecho civil actual. Entonces, gracias, Ivonne, por esa pues participación, ¿no? Bastante fructífera. Y bueno, pues ya siendo prácticamente la hora de cerrar, te deseo una excelente noche. Nos vemos la próxima sesión clase, la próxima semana. Vamos a continuar con garantías individuales y sociales, ¿vale? Sí, maestra, buenas noches. Pues bien, hasta Buen luego. fin de semana, bye. Aunque sea jueves. Bueno, sí, pues ya nos vemos la próxima semana. Igualmente, Sí, buen fin de semana. Bye. bye.